Hola a todo el mundo. Para describir el comportamiento del mundo subatómico hay una sola ruta, y es la de la mecánica cuántica. A veces se oye que es una teoría muy difícil, con unas matemáticas imposibles. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Creo que es una teoría abordable, y en mi curso de cuántica esencial es lo que intento, hacer la teoría accesible a estudiantes con un mínimo de herramientas matemáticas. Ahora bien, si me preguntan cuál es el mayor problema o la mayor dificultad en el aprendizaje de la teoría cuántica, yo respondo lo siguiente. Para explicarlo me remonto 9 siglos atrás a Dante y a su Divina Comedia. Dante también emprende una ruta por el infierno, por el purgatorio y hasta llegar al paraíso. Cuando está en las puertas del infierno, esto es una ilustración de William Blake, está junto a su guía, el poeta Virgilio, encuentran una inscripción que reza: «Abandonad toda esperanza, vosotros que entráis». Bueno, vamos a hacer nuestra esta cita y vamos a decir: vosotros que entráis en la mecánica cuántica, abandonad toda esperanza de poder utilizar conceptos de la física clásica. Porque realmente este es, según mi opinión, el mayor problema en el aprendizaje de la mecánica cuántica, es que tenemos unos conceptos clásicos que nosotros consideramos intuitivos porque están formados a partir de la experiencia cotidiana. Nuestra experiencia es con las manzanas de Newton, con la luna, con objetos macroscópicos. Y aquí formamos una intuición. Bueno, estos conceptos en mecánica cuántica los tendremos que abandonar. Pero esto no es tan extraño, porque nuestra experiencia cotidiana no es con el mundo atómico, ¿de acuerdo? Entonces, ya sé que hablamos a toro pasado, pero se veía venir que tendríamos que abandonar estos conceptos. He seleccionado 3. La lista no es exhaustiva, podría haber más, pero con estos 3 ya nos hacemos una idea de por dónde van las cosas en nuestra ruta cuántica. El primero es sobre la predicción resultado en experimentos, único o no único. El segundo sobre las trayectorias de las partículas, ¿existe o no existe? Y finalmente hablaré de los valores continuos de las magnitudes físicas. Bueno, pues el primer concepto clásico se refiere a la idea de tener una predicción y tener un resultado en un experimento. En la clásica todo esto es único. Quiero decir, nuestra teoría hace una única predicción. Y cuando hacemos el experimento tenemos un único resultado. Concuerdan y esto valida la física experimental. Pero en la cuántica esto es diferente. Y para ilustrarlo voy a utilizar el Stern-Gerlach, que ya es nuestro viejo amigo, y voy a recordar que mido el spin en unidades h/2. Aquí tengo un estado inicial con Sz igual a más 1. Esto quiere decir que he hecho un Stern-Gerlach en la dirección z antes y he seleccionado o he filtrado Sz igual a más 1. Ahora esto lo hago a pasar por un Stern-Gerlach en la dirección x. Eso quiere decir el campo magnético inhomogéneo en la dirección x. Hay 2 resultados posibles: Sx igual a más 1 y Sx igual a menos 1. ¿Cuál es mi predicción? Este átomo me saldrá con Sx más 1 o menos 1. Realmente no tengo una predicción y el resultado además pues a veces puede pasar con más 1, si envío otro pues me va a dar menos 1. Es decir, el resultado es aleatorio y no tengo una predicción experimento a experimento. En ese sentido, esto es una diferencia que ya encontramos abismal con la física clásica. Decimos que la cuántica es una teoría no determinista. Pero la física cuántica, aun siendo verdad lo que acabo de decir, que átomo a átomo el resultado es aleatorio, hay una cierta probabilidad de que salga con más 1 y una cierta probabilidad de que salga con menos 1. En este caso, en que este es el estado inicial, es un 50% para cada uno. Esto quiere decir que puedo hacer estadística. Si tengo n átomos y los envío uno a uno y voy contando cuántos salen con más 1 y cuántos con menos 1, me dará cuenta que hay la mitad que salen con más 1 y la mitad con menos 1. Es decir, la cuántica es una teoría probabilística, predice probabilidades, no los sucesos uno a uno. Bueno, ¿es esto siempre verdad? ¿Que es aleatorio y no podré decir nada? La verdad es que no. Aquí tengo un ejemplo de un experimento donde yo puedo predecir el resultado. Como antes, he seleccionado Sz igual a más 1. Pero ahora lo hago pasar con un Stern-Gerlach en la dirección z.
campo magnético en la dirección Z. Entonces, yo sé, esto es la repetibilidad del experimento, yo sé que este es SZ igual a más 1, como esto es la dirección Z, pues saldrá con SZ igual a más 1. Es decir, hay un 100% de posibilidades de que salga con más 1 y un 0% de menos 1. Es decir, que tengo realmente una predicción. Bueno, pues en general esto es lo que ocurre, pero puede ocurrir casos como este, ocurren casos como este. Y tengo que decir que los casos en que sucede esto van a ser fundamentales en la mecánica cuántica, como veremos en vídeos posteriores. Y entre paréntesis solo cito palabras como operadores, valores propios, vectores propios. Aquí realmente vamos a estar analizando esta situación. Esto lo haremos en el futuro. Bueno, pasamos al concepto de trayectoria de una partícula. Concepto fundamental en física clásica. Imaginemos que tenemos un cuerpo en una dimensión con un cierto potencial. Bueno, pues si yo doy, en un cierto momento, doy la posición de la partícula, x, y el momento p igual a m por velocidad. Si doy estas condiciones iniciales, la trayectoria de la partícula queda totalmente determinada. Esto es lo que estamos acostumbrados, forma parte ya de nuestra intuición. Vemos las trayectorias a las que estamos hablando de física clásica. Bueno, en cuántica la situación cambia radicalmente porque hay el principio de incertidumbre de Heisenberg. Me dice que delta x y delta p no son arbitrarios, esas son las incertezas en x y en p, y en cualquier caso no pueden ser un punto que correspondería a delta x igual a 0 y delta p igual a 0. Como vemos, hay un límite inferior, dado por h barra sobre 2, a este producto. Y por lo tanto, en cuántica, lo que tengo que pensar es que si intento afinar el valor de p, pues esto es pequeño, pero entonces esto necesariamente tiene que ser grande, delta x, y lo simbolizo en este dibujo. Si por el contrario intento que x tenga una buena determinación, esto es pequeño, pero luego delta p es grande, y esto está simbolizado aquí en este dibujo. Ese es el mundo cuántico. Vemos que, como decía, nos podemos olvidar de un solo punto, y aquí tenemos varios puntos, depende de si hago un delta x más pequeño o delta p más pequeño, pero en cualquier caso es una región, en cualquier caso, que contiene puntos. En principio cada uno daría lugar a una trayectoria, pero evidentemente son muchos a la vez, y la trayectoria no está bien definida en física cuántica. El principio de Heisenberg, pues recordemos que es la idea física, en su base está el hecho de que no podemos despreciar el efecto de la medida cuando medimos un sistema microscópico. No es un problema de mis aparatos. Yo los puedo intentar hacer precisos tanto como quiera. El problema no es este. El problema es que es una limitación en la medida fundamental. Esto es lo que nos dice la naturaleza, y la física cuántica pues se tiene que adaptar a este hecho y partir de este principio de incertidumbre. De todas formas, como ya he comentado anteriormente, esto lo veremos con detalle y de hecho no lo vamos a imponer, lo vamos a deducir de los postulados. Bueno, una manera de resumir lo que acabo de decir sobre x y p es decir que estas dos variables son incompatibles entre ellas. Estas variables las llamo observables en física cuántica. Pero hay otros ejemplos, de hecho, los que habéis visto el vídeo sobre observables incompatibles, habéis visto que también lo desarrollo con la medida del spin. Y la idea es que una medida puede borrar resultados previos. Este trozo del experimento ha salido antes, SZ igual a más 1, entra en un Stern-Gerlach en dirección X. Y de las dos posibilidades lo que hago es filtrar una, por ejemplo es X igual a más 1, y le hago un Stern-Gerlach en dirección Z. Bueno, pues aún yo he empezado con SZ igual a más 1, al volver a medir SZ, pues sale la mitad arriba y la mitad abajo. Es decir, que a la medida de Sx, la medida del spin en la dirección X, me ha borrado la información que yo tenía con Sz igual a más 1. Esto es un efecto puramente cuántico. No hay ningún análogo ni contrapartida clásica. Y esto, otra vez, es el mensaje de que tenemos que abandonar conceptos o hipótesis clásicas cuando entramos en el mundo cuántico. Esto es otra. La idea de que una medida puede borrar resultados previos. Bueno, el tercer concepto que tendremos que abandonar es la cuestión de los valores continuos de las magnitudes físicas. Y, de hecho, volvemos al Stern-Gerlach, átomos de plata,
atravesando un campo magnético y luego detectados en una pantalla. ¿Cuál es la predicción clásica? Bueno, la predicción clásica es que hay un máximo para el valor medido de mu en la dirección z, porque esto es la dirección z, ¿de acuerdo? Hay un valor máximo, hay un valor mínimo, y entre estos dos valores, mu z puede tener cualquier valor posible. Es decir, hay un continuo de valores, y mu z puede estar allí, puede adoptar, depende del caso que yo esté experimentando, pero puede tener todos los valores posibles. Bueno, cuando yo hago este experimento, como ya sabemos, pues hay solamente dos valores posibles. Mu z igual a más mu y menos mu, es decir, los extremos. No hay valores continuos, sino que la detección y la medida del momento magnético en la dirección z tiene valores discretos. A estos valores discretos también les les digo que los valores están cuantificados. Los valores observados van a estar cuantificados. Y mi teoría va a tener que predecir, la mecánica cuántica va a tener que predecir esos valores cuantificados. De aquí viene la raíz del quantum. No es un continuo, sino que vienen paquetes. Bueno, pues estos valores discretos o cuantificados realmente pues forman una característica de la mecánica cuántica que no tiene la clásica, pero déjame decir que en los sistemas cuánticos esto ocurre, valores discretos o cuantificados, pero también hay valores continuos. Por ejemplo, vamos a estudiar la cuantificación de la energía. Por ejemplo, una partícula en una dimensión con el potencial Vx que tiene esta forma. Este valor del potencial lo llamo V0. Bueno, pues resulta que si la energía es menor que V0, los posibles valores de las energías son discretos. ¿Sí? Habrá un valor, otro valor, otro valor. Eso es lo que ocurre. Pero para valores de la energía superiores a V0, los valores posibles de la energía forman un continuo. Es decir, en este mismo sistema, dependiendo del valor de la energía, si está por debajo V0 o por encima, pues vamos a tener las características discretas o cuantificadas, que solo tiene la mecánica cuántica, pero también vamos a tener la continua. Bueno, pues en nuestra ruta cuántica, si queremos describir el mundo atómico, que sí queremos hacerlo, claro, pues tenemos que decir adiós a estos conceptos intuitivos, que pongo entre comillas, porque están formados a partir de la física clásica. Aquí he examinado 3, y los 3 los tenemos que abandonar. Y como he dicho al principio, puede haber mucho más. No sé, por mencionar uno que ya hemos visto, el efecto túnel. Si vemos una partícula que atraviesa una barrera de potencial, realmente esto no hay un símil clásico en absoluto. Es decir, otra vez tenemos que abandonar el prejuicio. Cuando estamos en el mundo cuántico podemos hablar de que es un prejuicio, de que el electrón a la que encuentra una barrera de potencial va a rebotar. No, hay una probabilidad de que atraviese esta barrera de potencial. Bueno, en el resto del vídeo voy a hablar de temas generales de la mecánica cuántica, un poco para ilustrar lo que nos espera en nuestra ruta cuántica. Y voy a empezar con las matemáticas. Tengo una muy buena noticia. La teoría cuántica es una teoría lineal. Eso es consistente con el principio de superposición, que dice que cuando tengo dos soluciones, pues las puedo combinar para obtener otra solución. En física clásica tenemos el caso del electromagnetismo clásico, que es lineal. Si yo, por ejemplo, tengo dos conjuntos de cargas, el 1 y el 2. El 1 produce un campo eléctrico 1. El 2 produce un campo eléctrico 2. Este E1 y E2, cuando yo me pregunto cuál es el campo eléctrico total producido por 1 y 2, pues solamente tengo que sumar los vectores E1 y E2. Esto, cuando hemos estudiado el electromagnetismo, lo apreciamos muchísimo. Cuidado que la mecánica clásica es no lineal. Cuando yo tengo dos soluciones, el movimiento de una partícula, por ejemplo, en un potencial, no puedo combinar estas dos y obtener una tercera en general. Otro aspecto de las matemáticas es el hecho de que vamos a utilizar vectores, que en física cuántica le llamamos un nombre especial, que son qubits. Utilizamos vectores para describir los estados. Claro, los vectores los puedo sumar. Y la suma va a ser la idea, el hecho de que los puedo sumar es porque puedo aplicar el principio de superposición. Esos espacios vectoriales donde viven los vectores van a tener un producto escalar y van a ser sobre los números complejos. Al espacio vectorial que va a describir los sistemas lo llamo el espacio de estados.
Sería un espacio de vectores, pero como los vectores son estados, es una terminología que vamos a utilizar. Espacio de estados. ¿Qué dimensión tienen estos espacios? Bueno, de entrada puede ser finita o también infinita. La infinita puede ser discreta o continua. Bueno, pues cuando la dimensión es infinita continua, es quizás cuando llegaremos al nivel máximo de dificultad en las matemáticas. Pero así todo, cuando llegue el momento, voy a intentar simplificarlo y sin perder rigor, mostrar físicamente lo que quiere decir este espacio infinito continuo. Además, lo voy a ligar con el análisis de Fourier, con lo cual es como una especie de bonus. Hacemos cosas de cuántica, pero obtenemos algunas cosas interesantes en las matemáticas. En general, los espacios, cuando pueden ser finitos o infinitos, son los espacios de Hilbert. Esto ya lo comentaré más adelante. Bueno, continúo con matemáticas y hablando de que la física cuántica es una teoría lineal, como he comentado. Y voy a ilustrarlo con un caso particular. Vamos a considerar una función de onda de una partícula en una dimensión x. Y escribo aquí la ecuación de Schrödinger. La ecuación de Schrödinger, pues en la parte izquierda tengo la derivada con respecto al tiempo de psi. Eso es una operación lineal. La derivada es lineal. En la parte derecha tengo una derivada segunda respecto a x. Eso también es lineal. Y Vx multiplicando a la función de onda, pues también es lineal. Es decir, que la ecuación de Schrödinger es lineal. ¿Qué quiere decir esto en términos prácticos? Que si yo tengo una solución psi1 y otra solución psi2, puedo hacer combinaciones lineales con números complejos y obtener una tercera función de onda, y esta función de onda también es solución de la ecuación de Schrödinger. Bueno, ya lo he dicho muchas veces, por el hecho de que en este vídeo introductorio estoy introduciendo la ecuación de Schrödinger, no quiere decir que ya la doy por explicada, ni mucho menos. Vamos a verla, a aplicarla, etcétera, en vídeos posteriores. Valía la pena, pues, avanzarme y escribir la ecuación de Schrödinger para mostrar, pues, con una ecuación diferencial sencilla, el concepto de linealidad. Bueno, ya que he mencionado la ecuación de Schrödinger, déjame hacer un último comentario sobre las matemáticas. Y es la presencia de esta I, la unidad compleja, que está en la ecuación de Schrödinger. Porque yo podría pensar de entrada que yo sé que la función de onda adopta valores complejos, pero quizás que la parte real, la parte imaginaria se desacopla, y con una de ellas pues yo podría formular la teoría y no necesitaría números complejos. Bueno, no es así, porque claro, la I, multiplicando aquí, pues realmente mezcla, acopla la parte real y la parte imaginaria de psi. Es decir, que para formular la ecuación de Schrödinger es necesario utilizar los números complejos. Y esto es algo general en la mecánica cuántica. Los complejos son esenciales en la mecánica cuántica. Cuando hagamos spin 1 medio, volveré a este tema dentro de unos cuantos vídeos, porque hablando de los estados del spin 1 medio, pues veremos otra vez que los números complejos son absolutamente necesarios para poder hacer una teoría consistente. Bueno, pues vistos estos aspectos generales de matemáticas, voy a hablar de los postulados. A veces los postulados de la mecánica cuántica se pueden decir hipótesis, principios, axiomas, suposiciones, pero la palabra postulados es muy utilizada en mecánica cuántica. ¿Qué son los postulados? Pues son una serie de afirmaciones que no voy a demostrar. Son la base de donde parto yo para la construcción de la mecánica cuántica. ¿Qué pido de unos postulados? Pues que de entrada la teoría que me permiten construir sea consistente matemáticamente entre las diversas consecuencias de la teoría. Y luego también que cuando haya experimentos y yo haga una predicción con la teoría construida a partir de los postulados, pues la predicción concuerde con el resultado del experimento. Entonces, esto es lo que realmente pido de los postulados, y o sea que no los vamos a demostrar. Y déjame comentar que una manera de explicar la mecánica cuántica es, pues, de entrada decir los postulados y luego a partir de aquí trabajar. Yo he optado por otra vía, que es que cuando vamos a llegar a los postulados, pues yo los habré motivado, habré sacado algunas consecuencias incluso, de tal forma que quizás serán más fáciles de poder entender por qué estoy diciendo una cosa o la otra, y no caen, por decirlo así, desde el cielo. Pero es totalmente lícito hacerlo así. Yo he escogido otra
otra vía. Bueno, otro aspecto general que quiero mencionar es la cuestión del límite clásico de la mecánica cuántica. Porque claro, ¿cuál es la teoría fundamental de la naturaleza? Es la mecánica cuántica. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo tenemos que entender la física clásica? No vamos a decir que es falsa, porque realmente describe muchísimos aspectos de la naturaleza. Lo que tenemos que decir es que la física clásica es una excelente aproximación en ciertas condiciones. Por ejemplo, una de las condiciones, por decirlo así de manera genérica, es que estoy en el mundo macroscópico. Pues no necesito allí aplicar la mecánica cuántica, utilizo la física clásica y es una muy buena aproximación. Esto que he dicho es cómo se define una teoría efectiva. Es decir, que tengo que ver la mecánica clásica, la teoría clásica, como una teoría efectiva. Uno de los ejercicios que haremos en el curso de cuántica esencial es el límite desde la cuántica llegar a la clásica. Bueno, esto nos va a iluminar muchos aspectos de la cuántica que espero que van a ser interesantes para todo el mundo. Bueno, algo que tengo que declarar es que el curso que estamos haciendo es no relativista, es mecánica cuántica no relativista. Existe una formulación relativista de la mecánica cuántica, que es la teoría cuántica de campos. Esto va más allá de lo que nosotros estudiaremos, no lo vamos a ver, y lo único que ocurre es que todo el mundo aconseja, y parece bastante razonable, que antes de emprender el estudio de la teoría cuántica de campos, pues se estudie la mecánica cuántica no relativista. Otro comentario sobre el entrelazamiento cuántico. Solamente decir que este tema ocupará espacio en vídeos posteriores. Esto se refiere a las propiedades cuánticas de sistemas compuestos y es un tema que realmente está muy de moda por toda la cuestión de la computación cuántica, etc. Entonces, como aplicación de los postulados y de todo lo que vamos a aprender de mecánica cuántica, vamos a estudiar estas propiedades y por lo tanto vamos a tratar con el entrelazamiento cuántico. Bueno, yo estoy acabando el vídeo, pero quisiera hacer algún comentario sobre el futuro de la mecánica cuántica. Claro, no sabemos el futuro exacto porque no tenemos ninguna bola de cristal. Lo que sí sabemos es que la teoría cuántica lleva 100 años prediciendo perfectamente las observaciones. El ejemplo quizás más manifiesto es el del llamado momento magnético anómalo del electrón. Entre la predicción de la teoría y la observación hay 10 dígitos de concordancia. Esto es realmente espectacular. G sub P es la razón giromagnética del electrón que apareció en un vídeo relacionando el momento magnético con el spin. Era un número muy cercano a 2. Entonces, lo que diferencia de 2 es lo que se llama momento magnético. Hay que decir que la predicción está hecha con la física cuántica relativista, es decir, con la teoría cuántica de campos. Pero teoría cuántica al fin y al cabo. En la misma línea podríamos decir, ¿habrá una revolución? Bueno, cuando no sabemos si decir que sí o si decir que no, pues se dice quizás, ¿no? Y otra vez no tenemos bola y no sabemos. Pero, como la mecánica cuántica y la relatividad general son teorías que tal como están formuladas son incompatibles entre las dos, si realmente se consigue una unificación, es muy posible, es muy probable que se haga luz sobre aspectos hasta ahora desconocidos de la mecánica cuántica. Y por supuesto, también de la relatividad. Bueno, esta sí que es mi última transparencia. Aquí recuerdo que el 2025 fue el año de la cuántica, para conmemorar que en 1925 empezaron los primeros fundamentos teóricos de lo que es la disciplina de la mecánica cuántica. En este vídeo pues he hecho algo así como a vista de pájaro, bastantes aspectos pues de la mecánica cuántica que iremos trabajando todos pues con detalle en los próximos vídeos, y solamente animar porque realmente aún hay temas para trabajar en mecánica cuántica. Pero claro, primero hay que haber estudiado la teoría básica y luego a partir de aquí pues ya nos especializamos y encontramos algún problema concreto para intentar resolver. En el próximo vídeo voy a hablar de la frontera entre la cuántica y la clásica. He hablado de la física cuántica, física clásica, casi todo el rato comparando, pero ¿dónde está la frontera? Es algo que merece una discusión en un vídeo aparte. Y con esto me despido de todos vosotros, espero que hayáis disfrutado y os digo hasta pronto.